Lo que estás a punto de leer puede parecer una provocación para quienes aún piensan que la vida solo se transforma a través del esfuerzo desmedido, la entrega incondicional o la dependencia de lo impredecible. Durante mucho tiempo se ha promovido la idea de que el logro personal, la sanación y el bienestar son fruto exclusivo del trabajo intenso. Pero, ¿y si la verdadera ruta fuera completamente distinta? ¿Y si el secreto no radica en hacer más, sino en adoptar otra forma de ser? Si estás buscando transformar tu vida aplicando los principios del éxito, este video es para ti. Las enseñanzas de Caminos de la Mente han cambiado millones de vidas y hoy pueden cambiar la tuya. Lo que estás a punto de escuchar ha sido clave en el camino de muchas personas exitosas. Quédate hasta el final, porque este concepto puede marcar la diferencia en tus resultados. Lo que aquí se presenta no es una suposición. Se trata de un método verificado por numerosos individuos comunes que aprendieron a modificar su experiencia vital sin levantarse de su asiento. Un experimento mantenido en reserva durante largo tiempo demostró que es posible alterar tanto la biología personal como la interacción con el entorno, al punto de reformular la experiencia cotidiana. Sin embargo, hay que decirlo claramente, esta propuesta confronta ideas establecidas, remueve certezas y cuestiona lo aprendido. Quienes se atreven a explorar este enfoque descubren que aquello que buscaban ya existía, aunque no donde solían buscar, sino en la propia naturaleza interior. Durante un largo periodo, profundicé en un estudio poco conocido desarrollado por Earl Nightingale. En él participaron cientos de personas de orígenes y circunstancias distintas. La consigna era tan simple como profunda, actuar diariamente como si ya se estuviera viviendo aquello más anhelado, sin aguardar señales externas ni condiciones perfectas. Asumiendo cada día el papel de una versión plena de uno mismo. Lo que captó mi atención fue cómo esta práctica contradice la secuencia lógica aprendida, primero tener, luego actuar, y solo entonces convertirse. Sin embargo, lo que se observó fue lo opuesto. En un corto plazo, la mayoría de quienes participaron manifestaron transformaciones notables en sus emociones, experiencias y oportunidades. Algo intangible se había desplazado, generando consecuencias visibles. Un caso en particular fue revelador. Una enfermera, agotada emocionalmente y enfrentando limitaciones económicas, comenzó a caminar por su casa como si ya hubiera alcanzado equilibrio y serenidad. Su forma de comunicarse cambió, sus elecciones también. Su entorno, sin que ella lo buscara, empezó a reflejar ese nuevo estado interno. Ese es el núcleo del asunto, el estado interior. Comprendí que no se trata de modificar el mundo, sino de alinearse con aquello que ya está disponible en el campo de la conciencia. Cuando se simula con convicción, no se trata de un engaño. Es una manera de sintonizar con una frecuencia distinta. El universo no responde a lo que se desea, sino a lo que se encarna. He presenciado cómo múltiples personas reproducen este patrón. Fingieron estar sanas y su cuerpo respondió. Simularon relaciones armoniosas y sintieron el corazón abrirse. Se imaginaron exitosas y comenzaron a percibir oportunidades antes imperceptibles. Cuando el pensamiento acepta esa realidad, el cuerpo reacciona y a su vez, transmite esa información al entorno. Fue entonces cuando comprendí que fingir no es un juego superficial, sino el primer movimiento hacia una manifestación consciente. El cuerpo, al familiarizarse con las emociones de esa experiencia futura, comienza a generar cambios reales. No se trata de magia, sino de biología, física e intención sostenida. Este proceso no solo validó la potencia del actuar como sí, sino que abrió la puerta a una comprensión más profunda. Porque si este gesto simbólico ya es transformador, ¿qué ocurre cuando se entiende el principio oculto que lo rige? Lo que algunos llaman fingir, en realidad, funciona como un mecanismo fino para alterar la materia desde un nivel vibratorio. Imaginar que ya se posee bienestar, plenitud o amor no es un autoengaño, es reposicionar la identidad energética.
comprendí que la realidad no es estática ni ajena, sino susceptible de cambio. Se moldea según la frecuencia que emanamos, y esta proviene de lo que decidimos sentir. Cuando alguien escoge experimentar su deseo como algo ya vivido, sin necesidad de pruebas externas, modifica su huella energética. Y es esa frecuencia la que comienza a moldear su mundo físico. La clave no está en desear con fuerza, sino en habitar plenamente el rol de quien ya vive aquello que imagina. En ese instante, algo interno se reorganiza. La mente empieza a adaptarse, las conexiones neuronales antiguas se disuelven, y se crean nuevos caminos basados en esa vivencia interna. El cuerpo comienza a experimentar, hoy, la memoria de un mañana. En mi experiencia, he visto cómo personas lograron alterar sus circunstancias sin moverse físicamente. Un individuo, por ejemplo, visualizaba a diario que dirigía un negocio exitoso, mientras seguía trabajando en un estacionamiento. Se comportaba como si aquello ya fuera su realidad. Pasado un tiempo, una oportunidad inesperada se presentó y fundó exactamente lo que había imaginado. No fue coincidencia, fue coherencia. La materia se transforma lentamente, pero responde. La conciencia, en cambio, se mueve con rapidez, expansión e inmediatez. Por eso, el verdadero reto está en mantener ese estado, incluso cuando todo alrededor parezca contradecirlo. No ceder ante la ausencia de evidencias, porque la mente, moldeada por la costumbre, buscará confirmar que nada ha cambiado. El campo cuántico permanece siempre disponible, aguardando que una frecuencia sostenida provoque el colapso de una nueva experiencia. Cuando alguien expresa que no puede simular una realidad porque no la considera auténtica, suelo decir que, aunque aún no se haya manifestado en el plano físico, ya tiene existencia en el ámbito sutil. Y eso basta. Cuando el cuerpo aprende a desplazarse como si ese escenario ya se hubiera concretado, se convierte en vehículo de materialización. La realidad se acomoda ante la firmeza interior, porque la materia responde a una conciencia estable y enfocada. A partir de esa comprensión, empecé a desarrollar prácticas más refinadas, enfocadas en activar ese estado creativo. Descubrí que existía un patrón compartido entre quienes alcanzaban manifestaciones coherentes. Seguían, aunque a veces sin darse cuenta, un procedimiento interno que los mantenía firmes en ese espacio mental y emocional. Esa estructura acabó siendo conocida con un nombre especial. Durante mucho tiempo observé cómo ciertas personas lograban expresar con claridad sus intenciones, mientras otras permanecían en la inmovilidad. Noté que quienes se obtenían resultados sostenían, aún de forma inconsciente, una guía interna, una secuencia. Esa observación me llevó a organizar esos elementos en lo que más tarde se consolidó como un método llamado Nightingale. El primer paso consiste en determinar un estado del ser. No se trata de un anhelo impreciso, sino de una declaración sólida: soy pleno, soy salud, soy libre. No es querer llegar a ser algo, es encarnarlo desde ahora. Esta elección debe estar impregnada de energía emocional, ya que al establecer ese estado, el entorno comienza poco a poco a alinearse con esa frecuencia. Luego aparece la inmersión sensorial. En esta fase, la mente empieza a recrear con precisión la experiencia deseada. No basta con formar imágenes, se involucran sonidos, sensaciones táctiles, aromas y emociones. Por ejemplo, una mujer en proceso de sanación no solo se percibe como recuperada, también experimenta alivio físico, una respiración fluida y la dicha de moverse sin limitaciones. Ese nivel de detalle informa al cuerpo que el cambio ya está ocurriendo. La tercera etapa implica la personificación constante. Es vivir como si aquello que se busca ya hubiese acontecido. Cambia la postura, la manera de hablar, las decisiones cotidianas. No se trata de representar un papel momentáneo, sino de mantener la sintonía emocional a lo largo del día. Cuando alguien transita su vida con esa estabilidad, el entorno responde generando escenarios en resonancia con ese estado interior.
El siguiente nivel, posiblemente el más complejo, es la desvinculación de lo que contradice la nueva percepción. Aparecerán desafíos, cuentas, malestares, vacíos. No deben asumirse como verdades definitivas, sino como vestigios del yo anterior. Si se renuncia ante estos primeros signos, la estructura energética se disuelve. Aprendí a desestimar esas señales, reconociendo que no determinan la realidad actual. Después llega la gratitud anticipada. Esta etapa transforma profundamente porque el cuerpo empieza a comportarse como si ya hubiera recibido aquello que desea. En consecuencia, libera sustancias químicas y respuestas fisiológicas propias de una vivencia real. Se agradece desde la certeza interna, no desde la espera. Es en ese punto donde lo que estaba oculto comienza a emerger, sin esfuerzo ni imposición, simplemente por afinidad vibratoria. Cuando esta secuencia se encarna verdaderamente, el campo cuántico responde. Las posibilidades colapsan según la frecuencia mantenida, y fue al observar esta dinámica repetidamente que comprendí algo más profundo sobre el proceso de manifestación. No se trata de crear desde la nada, sino de acceder a lo que ya existe en otra dimensión de la experiencia, disponible a través de la vibración adecuada. Con el tiempo, llegué a aceptar una noción esencial: manifestar no implica alcanzar algo ajeno, sino reconocer lo que ya está presente en la conciencia. Lo que se transforma no es el entorno, sino nuestra capacidad de percibirlo. Y cuando esa percepción se amplía, lo intangible se revela. A menudo, las personas creen estar manifestando cuando formulan pedidos, repiten frases o imaginan escenarios. Sin embargo, muchas veces lo hacen desde la carencia. Y aquello que se origina en la escasez no puede producir plenitud. Comprendí entonces que el campo cuántico no responde a palabras, sino a estados de ser. Primero se vibra, luego se materializa. La frecuencia antecede a la forma. En mis experiencias grupales, observo este principio constantemente. Alguien llega con un anhelo cargado de inquietud, temor o prisa. Con el tiempo, ese impulso se suaviza. La persona empieza a sentir que ya está en calma, que ya sanó, que ya recibió. Y al consolidarse esa emoción, la vida exterior comienza a corresponder, no por insistencia, sino por sintonía. La física cuántica confirma que el observador influye en lo observado, y esto no es una metáfora, es un principio comprobado. La conciencia estructura la materia. Si esa conciencia está alineada con una posibilidad específica y se sostiene emocionalmente en el cuerpo y en las acciones, el mundo refleja ese nuevo diseño. Por eso la coherencia tiene un valor profundo. Coherencia entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace. No sirve de nada pensar en abundancia, sentir miedo y actuar desde la duda. La manifestación surge de la armonía interna. Cuando el cuerpo entero emite una señal unificada, el campo responde. Y esa respuesta es inevitable. La existencia se adapta continuamente a lo que el individuo proyecta desde su interior. Esta manera renovada de generar experiencias rompe con las ideas tradicionales del esfuerzo, la lucha y el control rígido. Propone un estado de entrega activa y confianza profunda. No se trata de inacción, sino de conexión consciente. Desde esa sintonía interna, la vida se reorganiza de formas que la mente lógica no logra anticipar. He presenciado recuperaciones que desafían la explicación, coincidencias sorprendentes, oportunidades inesperadas que no surgen de la nada, sino del propio campo de posibilidades. Cada vez que ocurre, se revela que apenas estamos comenzando a comprender la magnitud de este fenómeno. Cuanto más se profundiza en este entendimiento, más claro se vuelve que la verdadera transformación antecede a cualquier modificación externa. Y es en ese punto donde el impacto de este enfoque se vuelve evidente, no solo en lo personal, sino en lo colectivo, generando resonancias insospechadas. Cuando surge el tema de la manifestación, suele emerger una expectativa, que algo fuera de uno cambiará. Sin embargo,
Lo que rara vez se comprende es que la revolución genuina tiene lugar en el interior. Ya se vislumbraba esta idea desde hace tiempo: el camino no consiste en hacer para obtener, sino en encarnar un estado de ser. La transformación no es el resultado de actos externos, sino el reflejo del mundo interno. Al modificar su vibración, una persona transforma su entorno sin necesidad de moverse del sitio. He visto cómo, al modificar su energía, alguien resolvía situaciones que antes parecían irresolubles. No hallaron una solución lógica, simplemente dejaron de coincidir con el problema, que dejó de manifestarse. Es como si la antigua versión de esa persona hubiese dejado de existir para la realidad. Este tipo de cambio no se limita al sujeto que lo experimenta. Cuando alguien empieza a ser distinto, quienes lo rodean también lo perciben. Se modifican vínculos familiares, se armonizan espacios, cambian entornos laborales. La coherencia interna reconfigura la energía circundante. Esto no es una visión idealista, es una manifestación concreta de cómo interactúan los campos de energía y la conciencia. El entorno no responde a la lucha, sino al alineamiento. No se trata de construir desde el esfuerzo, sino desde la claridad interna. Cuando esta claridad se comparte entre muchos, las consecuencias escapan a cualquier cálculo. La realidad colectiva comienza a reflejar una frecuencia distinta. Individuos que estaban atrapados en patrones repetitivos empiezan a actuar con intención, dejan de responder automáticamente a los estímulos externos y comienzan a generar nuevas realidades. Una mente lúcida no solo modifica la experiencia individual, transforma el campo en el que se encuentra. Ese campo afecta todo a su alrededor. Una sola persona en estado de coherencia puede alterar la dinámica de un grupo entero. He observado este tipo de transformación en espacios donde la gratitud, el bienestar emocional y la apertura eran compartidos. En esos momentos, algo invisible se reorganiza. Los cuerpos responden, las mentes se sincronizan, y lo que antes parecía improbable se vuelve natural. Cuando la mayoría sostiene una frecuencia elevada, lo que antes era un ideal comienza a materializarse. Por eso, más allá de métodos o técnicas, lo fundamental está en el nivel de conciencia. Todo gira en torno al ser. Se trata de mantener viva la memoria interna de quién se es realmente. Desde allí, emerge una fuerza que lo transforma todo. Y ese es el núcleo de lo que muchas veces permanece oculto. Una vez que se comprende esta dinámica, resulta difícil seguir creyendo que la realidad es algo rígido, ajeno o definitivo. Lo que realmente provoca un cambio no son los acontecimientos externos, sino la calidad vibracional que uno escoge cultivar. En el instante en que ese estado se estabiliza, el mundo responde inevitablemente a esa nueva señal. Esta forma de vivir no es una fórmula, sino un punto de inflexión. Un modo de dejar de responder a las circunstancias y comenzar a generar a partir de ellas. Todo nace de una elección silenciosa, y la fidelidad a esa decisión permite que lo que parecía intangible se vuelva tangible. Si este contenido te inspiró, no te detengas aquí. En el siguiente video seguimos explorando las poderosas enseñanzas de Caminos de la Mente. Haz clic ahora y sigue alimentando tu mente para el éxito.